Romanos capítulo 8, hermanos, Romanos 8. Estoy retomando este estudio después de quizás unas 5 domingos que no he predicado, 4, algo por ahí. Si ustedes recuerdan, capítulo 7 de Romanos, terminó Pablo hablándonos muy sinceramente de sus luchas, a tal punto que creo que nos podría asombrar a cada uno, pero en la realidad nos identificaríamos con él, así para ser realistas. Nos hablaba él de que queriendo hacer la voluntad de Dios, la ley de Dios, descubría una ley que había en sus miembros, en su cuerpo, que lo arrastraba al pecado. Dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otras leyes en mis miembros, en mis cuerpos, que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nos dijo que el pecado que nosotros tenemos, lo tenemos en este cuerpo. En nuestro espíritu hemos sido perdonados, hemos sido renovados, tenemos el nuevo hombre en Cristo Jesús, que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Tenemos una nueva identidad, una nueva posición en Cristo, pero en el cuerpo está lo que se llama la carne, el pecado, y hasta que muramos y dejemos este cuerpo y tengamos uno resucitado, bueno, ya liberándonos de este cuerpo en el espíritu, ya no vamos a tener esas luchas, hermanos, tan tremendas y tristes en realidad, porque a veces quisiéramos hacer la voluntad de Dios y estamos con esa lucha allí en nuestra mente, en nuestro corazón, y decimos, qué desgracia estar en este cuerpo. Creo que usted lo habrá pasado, no creo que no, hermano. A menos que no se ha convertido, ¿verdad? Pero todos, y nos lo dice en Gálatas Pablo, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne, de modo que no podáis hacer lo que deseáis. Entonces él terminó con eso, pero en el último momento dijo, cuando dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Esa es la esperanza, el rayo de luz, Jesucristo. Pero expliquemos un poco más sobre esto. Jesucristo, nuestra esperanza. Entonces comienza el capítulo 8 a continuación, y ustedes van a ver que gran parte del tema del capítulo 8, más que todos los primeros versículos, tratan con el tema del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. En otras palabras, el mensaje que nos está dando es que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo muerto? Pero gracias a Dios por Cristo y por el Espíritu Santo que me da el poder para vivir la vida victoriosa. Entonces, si no es por el Espíritu de Dios, no podemos vivir la vida cristiana. Somos demasiado débiles, demasiado atribulados por nuestra carne. Entonces, el propósito de hoy es entender algunas cosas importantes para poder tener una vida llena del Espíritu Santo, para andar en el Espíritu de Dios. Dice capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiero dar unas explicaciones antes de esto, porque aquí ya entra en materia. El Espíritu Santo, ¿quién es? Es Dios mismo. Dios es uno, pero Él se manifiesta de 3 maneras, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la forma del Espíritu Santo, Él viene a morar dentro de nosotros. Imaginen lo que eso significa. Vive dentro de nosotros. ¿Y por qué? Porque la vida cristiana, sin que tengamos ese poder del Espíritu Santo, es imposible de vivirla, hermano. Entonces, la gran lucha de Dios con nosotros es que entendamos, conozcamos y caminemos en el Espíritu de Dios. Miren, les confieso que este mensaje me ha costado hacerlo. Yo no sé por qué. Pero lo hice, lo terminé y no estaba satisfecho y dije, algo le falta a este mensaje, no sé qué es. Hice mi documento,
y hasta tenía la tentación de volver a revisarlo. Hay algo que no estoy explicando aquí, no sé. Y venía precisamente orando, Señor, no sé cómo voy a predicar. Solo yo me entiendo, probablemente ustedes no, pero porque la lucha de uno aquí en el púlpito es poder dar exactamente lo que Dios quiere y poder aplicarlo y que me lo entiendan y que le resulte práctico. Entonces me daba la impresión que como que algo falta para que resulte práctico, porque es un tema, por un lado, podría parecer extraño, ¿verdad? Llegué aquí y entonces siempre vengo e imprimo mi mensaje, porque esto que ustedes tienen aquí es la versión express del mensaje. Yo tengo algo más largo donde están mis apuntes. Y resulta que no traía la memoria USB. Adiós apuntes. Y de ir a la casa ahorita, no, ya no puedo. Y vieran que me empecé a sentir inseguro. Dice, no tengo apuntes. Si algo se me olvida, ¿cómo hago? Y ahí me vino algo, que yo creo que el Espíritu de Dios siempre nos está dando lecciones. Me hizo pensar cuánto estoy dependiendo de mis apuntes. ¿Qué es eso? Miren, aquí está la gran lucha de Dios con nosotros. Cada uno en su puesto, en tus propias circunstancias de la vida. En el caso mío, dependiendo de apuntes o de otras cosas que no son el Señor Jesucristo, no son Dios. No es malo hacer apuntes del mensaje, es bueno, pero es la tendencia de agarrarse de algo, de depender de algo que no es Él. Espero darme a entender. Y ahí en ese momento, ¿qué hago sin mis apuntes? Bueno, ¿y no está Dios? ¿No está el Espíritu Santo? Sí, no son mis apuntes el punto importante en esto. Uno sin querer. Y ahí me puse a pensar, el título de este mensaje no debería ser el título que le puse, sino el título debería ser El Espíritu Santo versus Edwin Castellanos. Está luchando conmigo. Ay, cada vez ante el Espíritu Santo nos sentimos siempre como unos niños necesitados, porque sin querer nos salimos y hemos tomado el control otra vez con lo que se llama la carne. En el Antiguo Testamento hay una historia que me trae esta memoria sobre la carne. Claro, en el Antiguo Testamento no se utiliza la palabra carne, no se le llama carne, se le llama pecado. El rey David un día se le ocurrió hacer un censo de todo su ejército y le dijo a su general, ve y haz un censo de todos los guerreros en Israel. Y el mismo general tuvo discernimiento y le dijo, ¿para qué, rey? ¿Para qué? Esto te va a hacer pecado. ¿Cómo es pecado hacer un censo? Si en el libro de Números hay un montón de censos que se hace del pueblo, pero ¿por qué ahí era pecado? Y además, ni está en la ley un mandato específico que diga, no harás censos, no existe. ¿Pero por qué era pecado? Porque había una tendencia en el rey. Claro, después Dios le manda un profeta y le dice, has pecado, David, con este censo. Cierto, Señor, estoy en angustia. ¿Saben cuál era el pecado? Que él tenía la tendencia de saber cuántos guerreros tenía, porque estaba confiando más en su ejército, en el poderío de su ejército, que en Jehová Dios de Israel. ¿Qué es eso? Es carne. Y aunque la ley no tuviera un mandato específico que lo prohibiera, es la tendencia. Entonces, la carne es nuestra tendencia de manejar nuestra vida, de controlar nuestra vida, a veces con sinceridad, no lo sabemos, pero hemos tomado el control. Entonces, el tema del Espíritu Santo viene a que tenemos que ceder ese control para que Él nos guíe. Ahora, primero tenemos que hablar sobre lo que hemos recibido con todo y el Espíritu Santo. O sea, una posición y cosas maravillosas que vamos a ver a continuación. En primer lugar, y aquí se nos habla
de que para andar con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, tenemos que creer lo que se nos ha dado, lo que se nos ha regalado. Primero, dicen en el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para lo que está en Cristo Jesús. Porque cuando estamos nublados por el remordimiento y por la culpa, no podemos andar en el Espíritu. Estamos bajo un sentido de condenación. Andar en el Espíritu Santo es andar en libertad, en confianza con Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora quiero explicar algo que una hermana en Cristo me preguntó hace ya varias semanas. Aquí estuvo predicando un pastor hace varias semanas y dijo lo siguiente, dijo, todos, hermanos, todos vamos a entregar cuentas ante Dios. Entonces me decía, usted ha predicado de que no vamos a pasar por un juicio. Y lo que dijo él me confundió. Mire, él tiene la razón y yo tengo la razón. Es que nos estamos refiriendo a dos eventos diferentes. Yo les he estado hablando del juicio final, donde todos los inconversos van a ser juzgados. Nosotros ya no vamos a ser juzgados ahí porque Cristo murió por nosotros, nuestros pecados están pagados. Pero existe otro juicio para creyentes. Esto está en 1 de Corintios capítulo 3, y aquí les dejo el texto. Ustedes lo pueden examinar con más detenimiento. Ese juicio en realidad no se le llama juicio, sino se le llama, ahí en la misma Biblia, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es donde todos, pero allá en el cielo, ya salvos, vamos a pasar por ese tribunal donde se va a juzgar nuestras obras para recompensa, no para condenación. Algunos van a ganar recompensas, pero aún un versículo de ahí de ese pasaje dice, la obra de cada uno será pasada por fuego. Y compara que las obras son de madera y otras son de oro. El oro sale más refinado y la madera, heno o hojarasca se quema, según las motivaciones, la calidad de lo que hemos hecho aquí en la tierra. Entonces dice, si la obra de alguno sufriere pérdida, dice, él será salvo, aunque así como por fuego. O sea, es un juicio para gente salva, pero sufrirá pérdida en el sentido que no va a ganar ninguna recompensa. Así que quería explicarles eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No vamos al infierno, no, nada de eso va a ocurrir, pero necesitamos tener esa confianza de que estamos con limpia conciencia. Ahora, ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos habla de dos maneras de andar, conforme a la carne y conforme al Espíritu. Pero aquí mismo da a entender que los cristianos ya andan en el Espíritu, automáticamente. Porque si vamos al versículo 9, nos dice, mas vosotros no vivís en una carne. No está diciendo, algunos viven en la carne, otros en el Espíritu. Hay cristianos bien espirituales y hay otros carnales. No, todos los cristianos, dice, ya no viven en la carne, sino que en el Espíritu. Aquí dice. O sea, usted, mi hermano, usted no vive en la carne, sino en el Espíritu. Si usted se ha descuidado y digamos, anda carnal, aquí dice que no anda en la carne, sino según el Espíritu. Porque si no anda según el Espíritu, hay otra realidad que aquí nos va a revelar. Mas vosotros no vivís en una carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, vive. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? No es de él, porque si usted tiene el Espíritu de Cristo, anda según el Espíritu. Pero si usted no tiene el Espíritu de Cristo, entonces usted tampoco es convertido, tampoco es salvo. Pero algunos dirán, uy, entonces no soy salvo, porque sí, yo me consagré, yo viví, yo tuve un cambio, un nuevo nacimiento, pero hay momentos en que yo ando en la carne y tengo luchas y conflictos y caigo. No soy cristiano. Bueno, aquí podrían haber dos cosas. Una, que en realidad no es cristiano, no se ha convertido. Pero otra es que de alguna manera usted le ha dado control a la carne
ha alimentado la carne y el resultado natural anda en la carne. Ahora, pero no dice aquí que entonces no soy de Cristo. Bueno, esto lo vamos a entender mejor con otra cosa, pero bueno, antes de eso, poner una base. Todo cristiano tiene el Espíritu de Dios viviendo en usted. Hay una posición, digamos, en algunas iglesias evangélicas que dicen que usted puede tener a Cristo, pero no al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo hay que recibirlo después de Cristo, por medio de una experiencia. Le impone las manos, usted habla en lenguas, etcétera. Entonces, ahí recibió el Espíritu Santo. ¿En qué basan esto? En el libro de los Hechos, capítulo 2, y en las 3 ocasiones más que se dio. Pero el mismo libro de los Hechos revela que esto se dio al principio, cuando se empezó a predicar, se abrió la puerta a los gentiles, a los judíos, a los samaritanos y a los discípulos de Juan el Bautista. De ella no volvió a suceder así. La doctrina está aquí en las epístolas. ¿Y qué nos dice? En él también vosotros, habiendo oído la verdad, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. No dice por el Espíritu Santo, sino con. El significado de esto es que la presencia del Espíritu Santo en su vida es el sello. Y cuando lo sellaron a usted con el Espíritu Santo, ¿cuándo dice aquí? Cuando creyó. No fue una experiencia posterior. Cuando usted recibe a Cristo, recibe al Espíritu de Dios. Sigue diciendo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria de Dios, de su gloria. Las arras de nuestra herencia. ¿Qué son las arras? Es una garantía. El hecho de que usted tiene el Espíritu Santo significa que usted es salvo. Tiene la herencia de Dios. Si no tiene el Espíritu Santo, usted no es salvo. Pero no necesita hablar en lenguas como señal. Ese es otro tema, pero no necesita hablar en lenguas. En el momento que usted recibe a Cristo, tiene el Espíritu de Dios. Ok. Y entonces vemos esto. Yo les dibujé este esquema que no quiere decir que usted sea 3 personas, sino que es uno. Pero usted puede funcionar de 3 maneras en la vida espiritual. Uno, el yo en la ley. Es su tendencia de, a través de sus fuerzas y habilidades, alcanzar la justicia de Dios, alcanzar la santidad de Dios por medio del cumplimiento de los mandamientos. Ese es el yo en la ley. Y está el yo en la carne, que es esa tendencia que tenemos, que en nosotros se presentan malos deseos, malos pensamientos, a pesar de ser cristianos. Y esto es una realidad. A pesar de ser cristiano y a pesar de usted ser muy espiritual y consagrado a Dios, van a haber momentos en que el yo en la carne surge. Y llegan tentaciones y conflictos a su vida. Se los digo para que no se asusten. Porque algunos se podrían desanimar. Bueno, entonces no soy cristiano. Estoy con esto otra vez. No, hermano. Es una lucha. Pero debe entender el yo, ese yo que está en la carne. Pero también usted es el yo en Cristo. Y el yo en Cristo, según los caminos de Dios, dice, es hecho a la plenitud de Cristo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, esto es la nueva posición que tenemos en Cristo. Es santo, es hijo de Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aquí. Porque si no, entraríamos en una contradicción. Pablo dijo, soy carnal, vendido al pecado. Pero por otro lado dice que soy nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. ¿Se está contradiciendo? No, se está refiriendo a estas realidades que están en nosotros. Soy santo, tengo la identidad de hijo de Dios, pero vivo en un cuerpo que es pecaminoso, y hasta que muera se me van a quitar las tentaciones. Somos abatidos por eso muchas veces. Decimos, qué desgracia vivir todavía en este cuerpo, hermano.
Uno no quisiera tener tentaciones, pero las tiene, ¿o no? O sea, para ser sincero, no, jamás, no, sí hay. Seamos realistas, no se desanime. ¿Qué debe de hacer usted? Enfocarse en el yo en Cristo, vivir aquí en modo yo en Cristo. Ahora, si usted se desenfoca de esto y se enfoca en el yo en la carne, va a tomar el control la carne. O el yo en la ley, va a vivir una vida solamente religiosa, en su propia fuerza, y se va a cansar. Y se va a sentir frustrado, como que algo le falta en la vida, porque ha estado en modo religioso. Y no se trata de eso. Ahora, este yo también está acompañado por 3 modalidades de ley. Está la ley de Dios, que dice que es justa, buena, santa. El problema aquí es que dice, yo soy carnal. La debilidad de la carne no me deja llegar a la perfección que la ley de Dios me pide. Está la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es? Es lo que nos dio en Romanos 7, donde dice que yo, queriendo hacer la ley de Dios, descubro otra ley en mis miembros que me lleva al pecado y a la muerte. Eso quiere decir, hermano, que en usted es tan fuerte el pecado que es como una ley. Ahora, yo quiero decirles algo, no se refiere solamente al pecado. Cuando hablamos de carne no se refiere solamente al pecado. Este está lleno de carne también, el yo en la ley. Es en la carne. ¿Qué es la carne? Soy yo. Es mi ego, es mi fuerza, son mis habilidades. Entonces, es esa tendencia de la carne religiosa, porque hay carne buena, hay carne religiosa, y hay carne abiertamente pecaminosa. Carne religiosa. Un ejemplo de esto, Pablo, Filipenses 3, dice, si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo, dice, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, o sea, eran credenciales en la ciudad judía, en la sociedad judía, de la tribu de Benjamín, hasta sé de qué tribu soy. En cuanto a la ley, fariseo, ser lo mejor de la sociedad religiosa, rabinos estudiados. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Nadie me conoce un pecado que me pueda reprochar. O sea, hombres, Dios sí, pero los hombres, socialmente irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, confianza en la carne. Y miren, no está hablando de cosas que nosotros consideramos pecados sociales, está hablando de credenciales religiosas, pero es la carne, hermano. La moralidad es la carne del hombre tratando de tener control para no pecar y ser bueno. ¿A qué lo lleva eso? A la hipocresía. Porque al final termina volviéndose hipócrita. Porque no puede vencer en su carne, en sus fuerzas. A lo más que se llega es a lo que Jesús describió como eran los judíos. Cuando oraban, les gustaba orar. Por cierto, ¿se recuerdan ustedes cuando dijo, cuando oren, no oren en público, sino que entren donde nadie los ve, en secreto? Ay, no, así ya no. Si no me ven, no me gusta orar. Entonces, ¿por qué oras? Porque te gusta que te vean. Dice Jesús, ahí tienen toda la recompensa. Pero tú cuando ores, que nadie te vea, solo tu Padre. Porque las motivaciones religiosas son así. Recibir alabanza, que vean lo santo que soy, que aprendan de mí. Y ayuno. Cuando ayunas no le digas a nadie que estás ayunando. ¿Oíste que fue dicho, no matarás? Sí, cierto, yo no he matado nunca. Pero yo te digo, si ya le dijiste imbécil o idiota a tu hermano, ya eres culpable como un homicida. A tanto. Ese es el sentido verdadero. Y sentimos que no podemos lograr eso en la carne. Entonces la carne está en estos dos yo. En el yo en la ley y el yo en la carne. Abarca esta tendencia, la ley del pecado, que trata de guardar la ley de Dios, pero no puede, es débil. Pero está esta otra ley, la ley del espíritu de vida, para los que están en Cristo Jesús.
Entonces venimos al versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una ley contrarresta a otra ley. Esto quiere decir que si yo vivo en el Espíritu, hermano, me dejo guiar, llevar por el Espíritu, se vence la ley del pecado y de la muerte. Entonces mi enfoque debe ser entender, conocer al Espíritu Santo y saber que lo necesito, porque Él me da poder, me llena de poder. La ley no me llena de poder. La ley me dice, esto es bueno y esto es malo. ¿Y saben lo que sucede? Dios nos ha dado el Espíritu de Él en nosotros, porque la sola Biblia no sería suficiente para vivir la vida cristiana. Miren los discípulos. O sea, esto puede parecer escandaloso quizás para algunos, pero traten de entenderme esto. Jesús había vivido con los discípulos 3 años alrededor. Lo habían escuchado todos los días. Ahí estaba la palabra. En el principio el verbo era con Dios. Jesús es la palabra. Ellos estaban oyendo la propia palabra. Podríamos decir, wow, ahí estaban completos. ¿Saben que no estaban completos? Porque cuando Jesús les advirtió que iba a ir a la cruz, ¿qué hicieron ellos? Se llenaron de miedo. Y les dijo Él, deberían de haberse gozado, porque voy al Padre, pero estoy llenado de miedo de sus corazones. Les digo de verdad créanme, les dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no, no vendría el Espíritu a ustedes. Ellos, atemorizados, aún conociendo a Jesús, murió Jesús, ¿y qué hicieron ellos? Capturaron a Jesús, ¿y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Se fueron a refugiar en una casa, escondidos, que nadie supiera dónde estaban. Tenían miedo. Pero no había estado Jesús 3 años y lo habían visto hacer milagros, caminar sobre las aguas. Tendrían que tener valor al tener el conocimiento de todo lo que Jesús hizo. Y todas las escrituras las tenían, pero no tenían poder. Resucitó, se les presentó y les dijo, recibiréis poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hechos 1:8. Cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. O sea, necesitaban poder. Ya lo conocían a Él, ya habían oído la palabra, ya tenían las escrituras, pero no tenían poder, hermano. Porque si el Espíritu Santo no está, y leemos la Biblia y todos esos conceptos, cerebralmente podemos entender las cosas, pero hay algo que falta. Es la vivencia, es el poder de Él. O sea, la vida cristiana también es experimental, hermano, no es solo conceptual. Yo sé que Dios es así, que la Biblia dice. No, se experimenta. Y el Espíritu de Dios nos hace experimentar esa vida. No estoy hablando de locuras que se hacen en nombre del Espíritu Santo, que hay muchas. Estoy hablando de la enseñanza bíblica sobre el Espíritu Santo, que es válida y es necesaria para nosotros. Entonces, mi hermano, lo que usted necesita es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo. Y no solo para superar las situaciones de pecado, sino que para enfrentar la vida, hermano. Hay situaciones donde sentimos que no podemos, aún con todo el conocimiento bíblico, sus propias circunstancias, no puedo. Necesitas el Espíritu Santo, porque Él se le llama el ayudador, el que nos ayuda, el consolador. Y Jesús, Él es Jesús. Jesús dijo, no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros, pero ahora en el corazón, no físicamente, pero es real. No lo vean como algo como místico, difícil de entender. Es la doctrina bíblica. Necesito del Espíritu de Dios para mi vida diaria, para mis tareas, para mi trabajo, para mi caminar, para mis tentaciones, para mis luchas, para la vida matrimonial. Necesito que el Espíritu de Dios me guíe, controle mi vida, porque así sí hay capacidad para vivirla y para hacer el ministerio.
Pero la gran lucha del Espíritu versus el Espíritu Santo versus Edwin Castellanos, haciendo que yo quite mis manos de las cosas y que deje de depender de mis fuerzas y se lo deje a Él. El Espíritu Santo versus Fernando Somoza, queriendo vencerlo. Ya, el Fernando que ha vivido muertecito, rendido. El Espíritu Santo versus Vladimir Fernández. Espíritu Santo versus Edwin Figueroa. ¿O no? Así es, hermanos. Casi que nos llevamos toda la vida en esas. Porque a veces dejamos el control en él y después lo volvemos a tomar. El yo, el ego, la carne. Ya estoy tratando yo de lograr los resultados. Es el Espíritu de Dios. Ahora, entonces el yo en Cristo, el yo y la ley del Espíritu están relacionados. La ley del Espíritu contrarresta, esto ya lo vimos. Y en el versículo 4 dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo Jesucristo, crucificó la carne para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros. Lo que la ley no puede lograr, Cristo lo logró. Y en el Espíritu, digámoslo así, cuando yo vivo en el Espíritu, ya no necesito la ley. ¿Cómo es eso? Porque ya se cumplió. Porque el objetivo de la ley es transformar mi alma, mis pensamientos, transformar mi carácter, transformar mi ser. Y si el Espíritu de Dios lo hizo, ¿qué más ley? Estoy bajo la ley del Espíritu. Veamos este pasaje aquí, miren lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor. Me llama la atención que dice, no es nuestro fruto, es del Espíritu. Ahora, en otros pasajes habla de que llevemos fruto, pero uniendo las dos ideas, se trata de que cuando uno lleva fruto es porque es el Espíritu de Dios, es fruto del Espíritu, viviendo en mí. ¿Siente usted que no puede amar a otras personas? Cierto, tiene razón. En su carne no puede. Siente que no puede perdonar, siente que no puede dejar los afanes de esta vida. Es cierto, en su carne no puede, porque ese es fruto del Espíritu. Usted debe de dejar el control en Él. Cuando Él tiene el control, Él produce ese fruto. ¿Cuáles son? Mire, qué maravillosa esta vida. Alguien que tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. No puedo dominar mi carácter, siempre exploto rápido. Usted tiene razón y así va a seguir siendo hasta que el último día de su vida va a ser bravo. Si el Espíritu Santo no lo ha tratado, te va a seguir igualito en la carne, igualito, hermano, no hay cambio. Lo digo porque he visto personas ancianas que uno diría, ya deberían de haber aprendido lecciones en la vida. No las han aprendido, hermano. Siempre aquello. No pueden. Es su naturaleza. La ley de la carne, ahí está. Aunque a veces lo reconocen, sí, no debería ser así, tan bravo. No debería ser. Lo es. Porque tenemos que ser tratados por el Espíritu. Entonces, fe, mansedumbre, templanza, y fíjense bien en lo que sigue. Dice, contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. En otras palabras es, si yo tengo gozo, amor, paz, paciencia, no necesito someterme a la ley de Moisés para tratar de cambiar, porque ya estoy cambiado. Ya el Espíritu, el propio Dios, dirige y controla mi vida. Contra tales cosas no hay ley. Ahí se cumplió. Entonces los judíos, guardando todavía la ley de Moisés, son hipócritas. Pablo los conoce. Pablo ha sido judío y los conoce, que es fingimiento. Parecen santos, orando ahí en el muro de los lamentos, ¿no? Pero por dentro están llenos de envidia, de arrogancia,
de malos deseos para otras personas, discriminación y un montón de pecados que hay cubiertos de religiosidad. Es el fracaso, hermano. Dios no quiere que tengamos una apariencia de religiosidad, que sea por dentro. Y esa es la vida del Espíritu, el control de Él. Dejar el control al Espíritu Santo. Hay dos fuentes que generan pensamientos. Y veamos el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, de forma natural. La naturaleza produce esos pensamientos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí estoy yo en mi mente, pero hay pensamientos que me los pone el Espíritu. Si usted es cristiano, indudablemente tiene el Espíritu que le pone pensamientos. Ahora, está en que usted los crea y los siga. Pero de que le habla. Pero también está la carne. Uno tiene que discernir. Esto que viene es de la carne o del Espíritu. En muchas ocasiones es fácil. Nada, dejémonos de cosas, esto es de la carne. Ok. Innegociable, ¿verdad? Pero el Espíritu viene y nos habla muchas veces de una forma tan íntima y suave que no le demos caso. Usted sí, quizás, ¿verdad? La Biblia nos habla varias cosas sobre el Espíritu, cómo nos habla. Jesús lo dijo. El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Os guiará. Claro, la verdad está en la Biblia, pero necesitamos también el Espíritu de Dios que nos guíe la verdad. Si no nos lo hubiera dado solo la Biblia, pues ya estuvo. No, pero es que hay revelación, hay poder en la guía del Espíritu Santo, que va más allá de simplemente tener conceptos. Nos lleva a la vida, los guiará a toda la verdad. La Biblia nunca se va a contradecir con el Espíritu Santo, porque Él es el autor de ella. Dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando estamos llenos del Espíritu, estamos llenos de Cristo. Vemos a Cristo. Tenemos los ojos puestos en Él. Revela. Dice 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y está hablando de las verdades de Dios, que no se pueden entender si no es porque hay una revelación del Espíritu. Fíjense Pedro, Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podríamos decir, no, esa pregunta es fácil de responderla porque lo habían oído decirla. No, pero aquí hay más que eso involucrado. Porque Jesús le dijo, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. O sea, el Espíritu le reveló que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Porque gente puede oír esa frase y no se le revela. Le pueden decir, Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo oye, hasta puede decir sí, y no pasa nada, porque no se le ha revelado. Se le olvida, se le va, no lo entiende. Es una cosa espiritual. Pero cuando Él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esto no te lo reveló ningún hombre, ningún maestro, ningún rótulo que hayas visto. Esto ha sido una revelación íntima de mi Padre hacia ti. De las verdades de Dios tienen que ser reveladas de esa manera a nosotros, porque no leemos, no entendemos, o sí nos pareció entender, pero era cerebral aquello. Necesitamos revelación. Y dice, Dios nos revela las cosas por medio del Espíritu. Cuando usted está leyendo la palabra, cuando usted está oyendo, hay algo que le capta atención, que le habla a su espíritu. Es Dios hablándole, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio. Dice, el Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? ¿A quién dice ahí? A nuestro espíritu. Pues nosotros somos carne, alma y cuerpo, alma y espíritu. Entonces el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu. No con el alma y el cuerpo, sino con nuestro espíritu. Y nos da a entender las cosas. Entonces una persona que sabe que es hijo de Dios, ¿por qué lo sabe? Porque el Espíritu se lo ha revelado. ¿Usted siente eso, esa relación con Dios?
como su Padre. Es Dios su Padre, hermano. ¿Sabe por qué lo cree y lo tiene en su corazón? Porque el Espíritu se lo ha revelado. Claro, la gente en el mundo dice, sí, todos somos hijos de Dios, cerebralmente. Pero en la vida ellos no se relacionan con Dios como su Padre. Están lejos, ¿no? No hay nada de esa relación. Hermanos, yo creo que usted tiene que haber pasado esto. A veces problemas, donde uno está como en una nube gris por ahí y no haya qué decidir o qué pensar. De repente viene una frase. ¡Wow! Pero una frase que despeja las tinieblas. Puede ser una frase de la Biblia, puede ser un versículo, o a veces frases que vienen y uno dice, y esto estará en la Biblia. Cuando usted va a la Biblia, lo encuentra. No exactamente en esas palabras, pero el mensaje, la idea en sí. Pero que haya venido esa frase precisamente en ese momento. O que alguien predicó, le dijo un pasaje que precisamente en ese momento usted recibió revelación y entendió que ese pasaje como que estuviera describiendo lo que usted siente. Usted puede decir, Dios me ha hablado, porque Dios habla por la palabra y por el Espíritu de Él. Ahora, no nos volvamos locos y empecemos a interpretar cosas que no son, ¿verdad? Porque para esto hay que tener un corazón sensible, buena doctrina y saber caminar con Dios para entender y no malentender. Entonces, sí, el Espíritu de Dios nos hace sentir que no estamos solos. Él nos va guiando. Señor, ¿cómo hago para educar a mis hijos? Puede ser es que no sabemos cómo. Nos sentimos confundidos. Aunque tengamos principios bíblicos, ¿verdad? Por ahí. Y Dios te da. Porque a veces podemos tener 10 principios bíblicos en la cabeza, pero ¿cuál ocupo, Señor? ¿Cuál utilizo en este caso? ¿No ha sucedido que a veces hay algo que usted ya va a hablar y algo le dice, no lo digas, detente, calma, calma? No será el Espíritu Santo. Me he dado cuenta que cuando sigo esa voz me va bien. Y cuando no la sigo, como que no. El Espíritu me estaba guiando a esto. Los cristianos en el libro de los Hechos comprendían el Espíritu, entendían cuál era el sentir del Espíritu de Dios. En el concilio, en Hechos 15, le mandan las cartas a los gentiles contra los judaizantes y dicen los apóstoles, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. ¿Y cómo sabían que al Espíritu Santo le parecía bien eso? Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponeros más cargas. El Espíritu nos dice qué principio aplicar, cuándo, qué manera. Y le digo, Él no solo nos guía en cuestiones religiosas, es en nuestra vida. Él está interesado en nuestra vida, nuestra consolación, nuestra paz. Así que maravilloso tenerlo, ¿verdad? Dice, el que se ocupa del Espíritu Santo, si alguien se ocupa de la carne, muere, pero ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Esto quiere decir que tengo mis pensamientos, pero ocuparse quiere decir que sigo los pensamientos del Espíritu. No los dejo pasar. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo vienen las transformaciones en nuestra vida? En la mente. Y la mente tiene que ver mucho con la mente del Espíritu Santo, los pensamientos del Espíritu de Dios. En tercer lugar, tenemos que enfocarnos en esto. Ser lo que somos en Él. Si tenemos este esquema, yo en Cristo, pero sabemos que yo tengo un yo en la ley y un yo en la carne, pero me debo de enfocar en mi yo en Cristo, en las verdades que rodean eso. Y aun cuando la carne esté atacando, mi mente tiene que estar puesta en Cristo. Miren lo que dice en el versículo 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
Ya como una realidad del que se entiende que es cristiano. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, usted tiene el Espíritu porque tiene Cristo, ¿verdad? ¿Qué más tiene según este versículo? Usted ya anda en el Espíritu, no en la carne. O sea, pero ¿y si las tentaciones y todo eso? Hemos de entender que esto se refiere a mi posición, mi identidad en Cristo, aunque estoy en este cuerpo. Pero ahí es a quién le voy a dar importancia, de quién me voy a ocupar, de lo que el cuerpo dicta o de lo que el Espíritu. Él ya me dio la programación para vivir en Cristo victoriosamente. O sea, Dios a usted lo ve como vencedor. Ya tiene esa identidad. Viva de acuerdo a eso, hermano. Lo que el concepto de lo que uno sea va a influir en lo que uno es ya en la realidad. Por ejemplo, usted ve a un hombre vestido de mujer, actuando como mujer. Es un ejemplo claro de que ese es un hombre, es un macho, pero él cree que es mujer. Entonces, él está viviendo una mentira en su cabeza. Alguien me va a poner una demanda que es por ojalá que ninguno de ustedes va, porque hoy en día sería atacado, aquí van a venir a incendiar las puertas. Bueno, si estuviéramos en Estados Unidos sería serio lo que acabo de decir, pero aquí todavía no hay esas leyes. Bueno, no se ha metido tanto la ideología, pero un hombre se viste como mujer, actúa como mujer porque cree que es una mujer. Así es un cristiano que vive en la carne y no se da cuenta que él es hijo de Dios y que ha sido santificado y que es nueva criatura y que ya anda en el Espíritu, puesto que tiene el Espíritu. Es como que ya el programa del Espíritu se te instaló, hermano. Ya lo tienes instalado. Pero ¿y por qué ando en la carne? Porque no lo utilizas y te metes a otro programa. El programa tal vez no le va a llamar mentira, porque el diablo se esconde bien y le pone otro nombre. Control propio o lo que sea que llama la atención. Ese otro programa. Y entonces ese es el que utilizas. Pero ya tienes la programación. Ya andas en el Espíritu. Dice, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es de darle libertad. Ahora dice el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está, ¿cómo dice? Muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Contraste. El cuerpo muerto, pero el Espíritu vivo. ¿Qué me refiere este? Que tengo que aprender a convivir con este cuerpo muerto. Que no me extraña, pero mi espíritu está vivo. Mi yo en Cristo. Tengo una nueva naturaleza, pero estoy cargando este cuerpo muerto. Como les decía, la idea viene de los soldados capturados que le amarraban un cuerpo de un muerto, compañero muerto, para que no se escaparan. Más o menos así se siente Pablo, que hay ratos que este cuerpo es tremendo. Y decimos, Señor, ¿hasta cuándo va a durar esto? Y el Señor dice, hasta que te mueras. Ese cuerpo se tiene que morir. Hasta ese día van a haber tentaciones. Ni modo. Uno tiene que aprender, el cuerpo está muerto, pero el espíritu está vivo. Siglo 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su espíritu que mora en vosotros. La resurrección. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Morir no quiere decir aniquilación necesariamente, no separación. Perder tu comunión con Dios, vas a vivir desconectado con Dios, muerto, espiritualmente muerto. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, por el Espíritu.
¿Cuánto nos ha costado hacer morir las obras de la carne cuando nosotros solos hemos tratado de luchar contra ese carácter, contra ese pecado, contra esos pensamientos, y no hemos podido? Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, por el Espíritu se puede. Ahora, bueno, pasémoslo esto porque el tiempo. Terminamos con este versículo para ilustrarles esto de ser lo que somos. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Oye, qué extraño esto, ¿no les parece? Porque dice, para que sean como son. O sea, ya son. Pero puede ser que no estén viviendo como lo que son. Es como el hombre, pues, ya eres un hombre, pero no estás viviendo como hombre. Entonces, ¿qué eres tú? Tienes que definir tu identidad, hermano. ¿Qué crees que eres? Yo creo que si vienes a la iglesia es porque tú crees que eres un hijo de Dios, un convertido a Jesús, ¿verdad? Entonces, todo lo que eso significa en la identidad que nos ha dado Cristo y el Espíritu de Dios, sí se puede. Tú necesitas su ayuda y yo la necesito. Si no, es imposible vivir la vida cristiana. ¿Qué tenemos que hacer? Ceder el control. Si no lo entiendes todavía, pídele a Dios, ilumíname, Señor, revélame. Pero yo de lo que estoy seguro es que necesito la influencia del Espíritu Santo, la guía. Necesito entregarte el control porque mi vida está llena de afanes, de ansiedades y yo creo que de derrotas, y no vale la pena vivir así en tus propias fuerzas, hermano, existiendo ya el Espíritu de Dios en tu corazón, el Consolador, el Ayudador. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Mientras estamos orando, pues solo tú y el Señor saben tus luchas. Te invito a ceder el control, a tomar decisión en esta mañana y salir de aquí lleno del Espíritu de Dios y dejarte guiar por Él, dejar el control, dejar los resultados a Él. Entonces he estado luchando, pero Él da resultados buenos. Él puede hacer en un minuto lo que tú en 10 años has tratado de lograr, cuando Él tiene el control. Hay un poder especial en la iglesia, el libro de los Hechos. No apaguéis el Espíritu. Cuando tomamos el control, el Espíritu se hace a un lado. Bueno, háganlo ustedes como ustedes creen que es. Y ahí vemos nuestra vida convertirse en un desierto sin fruto. Padre bendito, ayúdanos. Qué maravilloso lo que nos has dado. Un regalo especial, el Espíritu Santo. Gracias. Ayúdanos a entenderlo. Revélalo, Padre, a cada uno. Sus propias circunstancias tú las conoces. Bendícelos. Y prepáranos para este tiempo de Santa Cena también. En el nombre de Jesús. Amén.